Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Una vez más, damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia que nos regala en esta bella mañana. Y que la gracia de Dios sea en cada una de sus vidas. En esta mañana podemos leer el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 25. En el nombre de Jesús dice así: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos, el sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Dios sea añadiendo bendición a su palabra. Estaremos predicando estas cortas palabras con el tema negación de Pedro. Usted y yo sabemos o hemos escuchado que Pedro era un apóstol de Jesús. Pero ¿qué pasó? Llegó el momento en el que Pedro le hicieron una pregunta cuando Jesús ya lo había arrestado para crucificarlo. Y a Pedro le preguntaron que si era de Jesús y él dijo que no. O sea, en varias ocasiones a Pedro le hicieron la pregunta y él dijo que no. Pero ¿qué pasó? Que Pedro había negado a Jesús. Dice la Biblia que cantó el gallo. O sea, Jesús le había dicho que él lo iba a negar. Y eso se cumplió. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro pecó por negar a Jesús. Claro que pecó. Claro que falló. Claro que cometió un error. Porque era un apóstol. Era un hombre de Dios. Pero en ese momento falló. En ese momento cometió un error. Pero dice la Biblia que él fue y lloró amargamente. O sea, Pedro reconoció que lo había hecho mal. Pedro reconoció que lo que hizo no estaba bien delante de Dios. O sea, en pocas palabras, Pedro se arrepintió de nuevo. Pedro volvió a Dios. Pedro volvió a Jesús y se reconcilió con él. Y no hay otro registro donde aparezca que Pedro volvió a negar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento. O sea, Pedro no volvió a fallarle a Dios. No volvió a fallarle a Jesús, volviéndolo a negar. Porque Pedro entendió que el arrepentimiento trae cambio. El arrepentimiento trae una transformación, una generación en la vida del hombre. Así usted y yo debemos hacer. Hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos. Porque el asunto no es que usted y yo lloremos por lo mal que estamos. Pero después que se nos secan las lágrimas, después que pasa la lloradera, volvemos a pecar. No, no, no. El lloro debe de ser con dolor. El lloro debe de ser con una actitud de arrepentimiento, de no volver a caer en lo mismo. O sea, si yo lloro por algo que hice mal, es porque voy a cambiar. Si yo lloro por algo que hice muy mal, es porque Dios me va a regenerar. Es porque algo Dios va a hacer en mí. Pero lamentablemente, hay mucha gente que llora por lo mal que hicieron, pero vuelven al mismo pecado, vuelven a la misma falla, vuelven a hacer lo malo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo entendamos y comprendamos de que Él quiere cambiarnos, de que Él quiere que usted y yo hagamos como Pedro, que nos humillemos, nos postremos y no volvamos a caer en lo mismo. Y usted dirá: Pedro negó a Jesús. Pero ¿cómo yo puedo negar a Jesús? Negamos a Jesús cuando no hacemos su voluntad. Negamos a Jesús cuando obviamos y ponemos a un lado la seguridad y la protección y la salvación que nos quiere dar. Porque todos sabemos de que existe un Dios. Todos sabemos de que Jesús murió en la cruz. Todos sabemos que Jesús vino a salvarnos. ¿Y por qué no todos lo buscamos? Porque lo estamos negando. Hay gente que niegan la veracidad, la verdad de que Jesús vino aquí a buscarlo a usted y a buscarme a mí para salvarnos. O sea, vamos a estar claros con esto. Pero el asunto es que en cualquier área de nuestra vida que nosotros hayamos negado a Jesús, Él hoy nos llama a un arrepentimiento. Él hoy nos va a perdonar como perdonó a Pedro. Hoy Él nos va a restaurar como restauró a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque si Dios lo hizo con Pedro, también lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con otra persona,
persona también lo puede hacer conmigo. Pero yo tengo que tener la actitud, tengo que tener la humildad de reconocer que soy un pecador y Cristo me quiere cambiar. Porque nadie quiere perderse. Y ese no es el objetivo de Dios, que la gente se pierda. Jesús vino aquí a salvar las almas. Pero alguien dijo que el arrepentimiento, que el infierno y el pecado están casados, a menos que el arrepentimiento declare divorcio. Me explico. O sea, cuando yo vivo una vida en pecado, lamentablemente estoy ligado a un lugar de tormento. Estoy ligado a un lugar de sufrimiento. Estoy ligado al infierno. Pero ¿qué quiere Dios? Anular, divorciar el casamiento que la gente tiene con el infierno cuando peca. Hoy Dios quiere divorciarnos del infierno y casarnos con Él. Casarnos con Él para heredar la vida eterna. Casarnos con Él para que podamos ser hijos e hijas de Dios haciendo su voluntad. Así que, señores, no neguemos más a Jesús. No neguemos más el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Vamos a darle valor, vamos a darle carácter, que usted puede servirle a Dios. Usted puede ser un hijo, una hija de Dios, llena de poder, pero debemos hacer la voluntad de Dios para que esa voluntad se establezca en nuestra vida. Y usted y yo nos familiaricemos y nos vinculemos cada día más con la relación de Dios, con el amor de Dios y con todas las cosas que Dios quiere darnos para que nosotros podamos hacer su voluntad y que la paz de Dios sea en nuestra vida. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Cerramos con una oración. El que puede cerrar sus ojos lo cierra y el que no lo ha abierto. Pero entendamos que no debemos negar a Jesús. Debemos arrepentirnos y buscar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos. Te engrandecemos y te glorificamos. Te presentamos cada una de la vida que va en este vehículo. Señor, cuídale, guárdale, protégele, bendice. Sálvalo, cámbialo, transfórmalo. Ayúdalo, Dios, que cada uno de nosotros nos podamos acercar a ti cada día más. Padre celestial, Dios de la gloria, te pedimos perdón por nuestros errores, nuestro pecado, nuestra falta. Ten misericordia de nosotros. Dios mío, te pedimos, Dios, que si hay alguien enfermo, que tú lo sanes. Que si hay alguien, Dios, que está padeciendo por cierta situación, que tú lo ayudes, que tú lo auxilies, que tú lo socorras, que tú le des la mano, Dios, constantemente y cada día. Te pedimos, Dios del cielo, que tú guardes nuestra entrada, que tú guardes nuestras salidas, que tú nos ayudes, Dios mío, en cualquier circunstancia, Dios mío. Nuestros familiares que se quedaron en casa, cuídale, guárdale, protégele, Dios, en el nombre de Jesús, y que todo plan satánico, toda brujería, toda hechicería, todo diablo que quiera levantarse en nuestra contra, quede cancelado, anulado, echado fuera en el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, que tu gracia, que tu paz, que tu amor, que tu benignidad, que tu longanimidad, que tu templanza, Dios, que tu cuidado sea para con cada nuestra vida y cada uno de nuestros familiares. Todo esto, Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios